Hola, hola chicas. Bueno, buenos días. Hoy fue que el día de ayer no pude grabar la reunión, así que hoy decidí que iba a volver a hacerla. Esto porque quiero que todas ustedes puedan ver esta serie, ¿verdad? Que empezó la semana pasada y termina la semana que viene. Termina con Didi. Didi nos va a dar la última parte de esta serie de lo que sería todo relacionado al padre. Entonces, bueno, como tengo acá, esta se llama Soy hija amada. Y la verdad es que ayer tocamos temas muy importantes y que creo que a todas las mujeres, pues, nos toca alguna fibra del corazón y quiero que ustedes también se identifiquen, así que voy a poner esta reunión, al igual que ayer, en manos de Dios para que todo salga bien y también orar por todas ustedes. Señor, gracias, gracias por esta mañana, gracias por tenernos a todas unidas. Señor, aunque sea por una pantalla, sabemos que ahí estás tú dándonos palabras. Señor, pon lo que cada mujer ocupa escuchar en mi boca. Úsame como un instrumento, Señor. También te pido a que todas esas chicas que están viendo esto sean bendecidas. Señor, que también todos los procesos que están pasando, cúbrelas y guíalas en todo momento, Señor. Solamente tú conoces lo que hay en el corazón de cada una, hasta lo que ellas incluso no se acuerdan. Así que, Señor, te pido que seas tú quien nos va sacando de todo lo que estamos viviendo, porque hay situaciones duras y solamente tú conoces cómo sacarnos y cómo ponernos en el propósito que tú tienes para cada una de nosotras. Así que te pido todo esto, Señor, bendícelas y también te exaltamos y bendícenos a todos, Señor. Amén. Y bueno, hoy quiero comenzar con esta pequeñita parte que tengo por ahí y dice que el Padre que me sostiene aun cuando yo no entiendo el proceso. Y es que hoy quiero hablar de algo que muchas veces decimos con facilidad. Básicamente, pero no siempre vivimos con la misma seguridad, ¿verdad? El ser hijas amadas de Dios. Muchas veces decimos que nosotras somos hijas de Dios y esto suena divino, pero cuando estamos en un buen momento, tal vez también cuando el panorama es un poco más claro, a veces, ¿verdad? Sentimos más paz y incluso vemos respuestas de Dios. Esto es muy fácil ahí en ese momento decir, bueno, yo soy hija de Dios. Pero la verdad es que esa identidad se prueba también en los días donde no entendemos nada, donde algo quizá nos duele, donde tal vez una oración parece tardar o donde alguna parte de nosotros se pregunta, Señor, ¿dónde estás en esta situación que estoy viviendo? Y creo que es ahí donde muchas veces se revela desde donde nosotras estamos viviendo, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es descansar en sus brazos. Y a veces uno dice que confía en Dios, pero si alguien, ¿verdad? Quizá hagámoslo como si fuera Dios una persona. Si esa persona no nos contesta los mensajes o quizá, ¿verdad? A veces empezamos a pensar como, bueno, ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que tal vez ya no le importo? Tal vez me está ignorando. Pero también uno dice, y es que Dios, uno sabe que Dios lo ama, pero tal vez nos dicen alguna crítica y esa crítica pues nos destruye todo el día. A veces uno va a la iglesia, puede ir, servir, orar, ¿verdad? Cantar, pero dentro de uno vive con miedo incluso a no ser suficiente. Muchas veces no es nada más como persona, sino tal vez incluso ser suficiente en un trabajo o pues en lo que ustedes
hacen, ¿verdad? Del día a día. Y ahí es donde Dios no quiere que nosotras digamos somos hijas, sino que nosotras aprendamos a vivir con esa seguridad. Hay momentos en los que uno puede amar a Dios, digamos, venir, servir, escuchar la palabra, pero en realidad dentro nosotras podemos seguir cargando con muchas cosas, incluso como si estuviéramos solas, como si todo dependiera de uno, como si también si no controlamos algo, todo se nos cae. Como si muchas veces tuviéramos que demostrar constantemente que somos suficientes para ser amados, ¿verdad? Por Dios o quizá vistas o tomadas en cuenta. Y tal vez por eso este tema es tan importante. Es porque Dios no solo quiere que sepamos que nosotras somos hijas, sino que Él quiere enseñarnos a que nosotras vivamos como hijas. Y acá tengo, bueno, una pregunta es ¿en qué área todavía vivo como si yo no fuera amada? A veces una cosa es creer en Dios, ¿verdad? Pero otra es que podamos descansar como hija en sus brazos. Cuando acá era cuando uno cree, pero no descansa, ¿verdad? A veces si no nos responden, usted piensa que algo hicimos mal. Esto fue lo que dije anteriormente, yo sirvo, oro, canto, pero dentro de uno muchas veces vive con miedo de no ser suficiente. Acá Dios no quiere que nosotros digamos soy hija, sino quiere enseñarnos a vivir con esa seguridad. Y esta era la que quería llegar. Tengo este versículo por acá que dice, yo lo sostendré, aún en la vejez yo seré el mismo, yo los sostendré, porque yo los hice, yo los cuidaré y los libraré. Acá Dios no empieza diciendo, ustedes deben sostenerse, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que nosotras tenemos que hacer todo por nosotras y incluso no pedirle ayuda a nadie. Él dice, yo los sostendré. Y eso la verdad es que me encanta porque, bueno, él fue quien nos hizo em, y después dice, porque, sí, porque yo los hice. Y a veces nos sostiene de maneras que ni siquiera nosotros reconocemos en el momento. Nos sostiene cuando seguimos de pie después de una temporada que nosotros pensamos que nos íbamos a quebrar, ¿verdad? Nos sostiene incluso cuando lloramos, pero aún así no soltamos la fe. Él nos sostiene cuando también estamos cansadas y cuando no sabemos cómo vamos a seguir, pero llega la fuerza para un día más. Nos sostiene cuando algo no salió como esperábamos, pero con el tiempo de verdad nosotros vamos entendiendo que Dios nos estaba protegiendo nuestro corazón. Porque sostener no significa que Dios quita el proceso de inmediato, ¿verdad? Como nosotros quizá quisiéramos que Él lo haría. A veces significa que Él no nos deja solas mientras estamos atravesando esto. O sea, Dios no nos sostiene desde la obligación. Él nos sostiene porque es nuestro Padre y nos sostiene desde un lugar de amor porque Él nos formó, incluso Él sabe cómo nosotros vamos a estar bien, Él sabe cómo cada persona que está aquí podría llegar al propósito que Él tiene y Él sabe cómo estamos hechas. Él sabe incluso qué nos ha marcado en nuestra vida, Él sabe qué nos cuesta, Él sabe también qué nos da miedo, Él sabe qué escondemos, que todavía duele, aunque ya no lo digamos. Y ayer les contaba que cuando yo, bueno, las personas que saben, yo estuve casada y en este momento, en realidad fue como un novio, les decía ayer que duramos
muy poquito, incluso menos de 6 meses, pero bueno, en este momento yo paso por mucho, ¿verdad? Y sí, yo entro en una depresión bastante dura, fue muy difícil, fue un proceso creo que de los más que me ha marcado en mi vida. Y en ese momento, como decía, ¿verdad? Uno piensa que uno puede con todo sola. Y ahí también, cuando uno dice que usted no necesita ayuda, que usted se siente, ¿verdad? Que yo decía, yo no ocupo a ningún mae en ese momento. em, y empiezo a hablar desde una herida que yo tenía. Incluso cuando pasa el tiempo y yo ya estoy en el proceso de divorcio y demás, yo como que trato de acordarme cuando yo vivía en esa casa. Y la verdad es que yo no podía recordarme. Había una parte, y esto lo fui entendiendo poco después, que cuando uno tiene, digamos, como algo que fue muy fuerte en la vida, hay algo dentro de uno que es el subconsciente que incluso no deja que usted piense como en esos momentos que fueron muy fuertes. Entonces usted bloquea esa parte de usted y de verdad pasó el tiempo y si a mí alguien me contaría esto, yo digo, ay, eso es mentira. Hasta que fue que en serio yo lo viví y yo dije, qué increíble, porque incluso el cerebro, ¿verdad? Hace esa parte del trabajo y lo bloquea. Es para que usted básicamente no sufra, porque fue, digamos, como un momento muy fuerte, fue una herida, fue algo, un momento traumático para la vida. Y en ese momento, la verdad es que el cerebro incluso, pues, nos ayuda con bloquear esa experiencia que uno vivió y yo digo que cuando hay algo que uno pues vive, una experiencia traumática, digamos, tal vez la muerte de un ser querido o algo así, muchas veces uno inconscientemente uno se bloquea. Y eso cambia incluso la forma en que nosotros pues vemos nuestra vida, ¿verdad? Porque de verdad que si Dios nos hizo, Él sabe cómo cuidarnos. Incluso a mí me parece increíble cómo en nuestro cerebro pasen estas cosas porque Él fue quien nos creó, perdón, y Él hizo todo perfecto. Y si Él de verdad que nos formó, Él también sabe cómo restaurarnos. Y de verdad que bueno, Él conoce las historias de todas ustedes. Él también conoce el camino que va a ir haciendo para sanarnos a todas. Y muchas veces pensamos que el amor de Dios se ve solamente cuando todo sale bien, ¿verdad? Hay momentos que uno ora y hay respuestas incluso que uno las ve tan rápido y usted dice, sí, claro, Dios está acá, pero también tenemos temporadas donde el amor se ve nada más sosteniéndonos durante un proceso y no siempre se va quitando de inmediato lo que nos duele, como lo decía anteriormente, pero Él sí nos da fuerzas para atravesarlo sin que nosotras nos perdamos en el camino. Y es porque Él tiene, y los planes de Dios son perfectos, que de verdad Él está ahí en cada paso. Incluso cuando yo decía, yo no ocupo a nadie, yo no necesito que nadie me ayude, yo puedo con todo sola, obviamente lo decía desde una herida, pero de verdad que Dios estuvo acompañándome en cada proceso de mi vida. Y hay momentos en los que usted no le abre un espacio a Dios, pero si usted tiene la vida para el propósito de Dios, Dios está simplemente ahí. Y de verdad que ya después es cuando uno dice, bueno, yo voy a abrirle el espacio a Dios y ahora sí pase y trabaje conmigo, ¿verdad? Y tal vez esa huérfana no se ve como una mujer débil.
A veces se ve más bien como lo que yo les estaba comentando, una mujer que dice yo puedo sola, se ve como una mujer que incluso no pide ayuda porque siente que quizá va a ser una carga para quien sea, ya sea sus hijos, su esposo, si no tiene esposo, para su familia. Y es que se ve como una mujer que muchas veces está para todos, pero, ¿verdad? A veces no permite que alguien esté por ella. Se ve como una mujer que incluso dice, vamos a ver, es esta, que dice, pues estoy bien y tal vez dentro de ellas están muy cansadas. Se ve como una mujer que trata de controlar todo, no porque quiera ser intensa, sino porque en algún momento aprendió que si ella no controlaba algo, eso podía dolerle. Y Dios no viene para juzgar esa parte, más bien Dios viene para sanarla. Y tengo un versículo que dice Romanos 8:15. Acá tengo creo que otra versión. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y acá tengo, sentir miedo no es lo mismo que vivir gobernada por él. Y en realidad Dios, de verdad, como les decía, Él nos dice, nosotras somos hijas, incluso en la reunión que tuvimos presencial, esto se vivió muy bonito y es cuando nosotras recibimos una identidad de Dios y simplemente es por gracia de Él. Nosotros no hicimos nada para merecerla, ¿verdad? Pero acá el que dice esto es Pablo y él dice algo muy importante y es que no tenemos que vivir desde el temor. Incluso cuando nosotras decimos eso, ¿verdad? A veces no ocupamos a nadie muy al fondo y si usted se pone tal vez a indagar esa herida, llega a a una partecita que dice, o sea, ese sentimiento, ese yo estoy bien, eso viene desde el temor. Y no significa que nunca no tenemos que sentir miedo, porque de verdad todas las que estamos acá somos humanas y hay momentos que sí nos asustan, hay procesos que duelen, hay situaciones que nosotras no entendemos, pero sentir miedo no es lo mismo que vivir gobernada por miedo, porque cuando uno vive desde la herida, perdón, empieza a reaccionar como huérfana. Y acá, esto que tengo es cuando nosotras vivimos, ¿verdad? Desde el temor. Acá tratamos de controlar todo para nosotras no sufrir. Acá nos comparamos, ¿verdad? No solamente con alguien que vemos que está tal vez un poquito más avanzadas que nosotras, porque muchas veces sentimos nosotras como mujeres que vamos tarde, tal vez que nos va dejando el tren, ¿verdad? Después tengo otra historia para contarles, pero es más, la voy a contar ya. Cuando a mí me pasa todo esto del divorcio y demás, yo tenía 20, si no me equivoco, creo que 25 años. Y yo le decía a mi mamá, mami, o sea, yo siento que ¿quién me va a querer después, verdad? ¿Quién me va a querer después? Yo a mi corta edad y de una vieja divorciada. En ese momento, la verdad, me sentí, tal vez no que me estaba dejando el tren porque, o sea, incluso uno tiene 30, 40 y todavía le falta muchísimo por vivir, pero sí hay una parte de uno como mujer que siente que se va quedando tal vez atrás. Y yo decía, si hay tantas mujeres, ¿quién va a querer una que ya estuvo casada? ¿Verdad? Lo veía así como algo, eh, pues,
que ya no era igual a que yo hubiera tenido novios. Entonces, en esa parte, yo sí me sentí que iba un poco tarde o que ya quizá, pues, me iba a sentir un poco, no sé, más excluida, quizá. Y esa era como la parte de eso, ¿verdad? A veces nos comparamos porque tal vez sentimos que vamos tarde. Muchas veces aceptamos menos por miedo a perder. A veces nos escondemos cuando fallamos, incluso con Dios. Muchas veces nosotras como que incluso no queremos hacerle un espacio a Dios porque decimos que tal vez nos hace falta algo para ser mejores y que ya cuando yo tenga esa parte, pues ahí sí voy a buscar de Dios y demás. Y la verdad es que Él no quiere personas más bien que sean perfectas. Él nos agarra cuando más lo ocupamos, cuando más lo pedimos y de verdad que Él nos rescata. Y esa es la parte que es tan linda. O sea, no tenemos que nosotras incluso estar haciendo todo bien para que Él esté en nosotras. Y para ver esta otra parte, acá vivo como hija, me acerco al Padre con verdad, descanso sin tener que tenerlo todo resuelto, pido ayuda sin sentirme menos y recibo corrección como formación. Y es que también uno muchas veces, hablando, ¿verdad? Desde la parte del temor, se siente, pues, en esa parte huérfana y es decir, muchas de estas cosas, yo puedo sola, yo no necesito a nadie, mejor no espero nada porque así algo no me decepciona, mejor controlo todo para que nada me vuelva a doler. Y si hago todo bien, tal vez esta vez no me abandonan. Y yo creo que el espíritu de adopción nos dice todo lo contrario. Esto es básicamente que nosotras tenemos que saber que tenemos que vivir desde otra forma. El espíritu de adopción y cuando uno de verdad dice, yo soy hija de Dios, esto nos enseña a acercarnos a Dios no como mujeres que tienen que ganarse un lugar, sino como hijas que ya de verdad tienen acceso al Padre y qué fácil es nosotras cuando podemos orar en el momento que nosotras queramos. eh, de verdad, nada más nosotras con tal vez poner una alabanza, también haciéndole un espacio a Dios, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son de en este momento ponerse a leer la Biblia y si no lo hacen, de verdad que yo las invito a que ustedes tengan este hábito porque es que nosotras en serio podemos llegar y clamar delante de Dios, también podemos preguntar, nosotras necesitamos incluso descansar en los brazos de Dios y saber que nosotras podemos soltar el control y ahí es cuando entra la fe y es confiar, porque aunque nosotros no veamos todo claro, Dios va haciendo el panorama pues cada vez más claro y Él nos va demostrando todo el camino. Y eso es muy importante. La verdad es que nosotras tenemos que aprender a vivir como hijas de Dios y, perdón, vivir como hijas, como yo les decía, no significa que es fácil. O sea, si yo les contara que este proceso a mí, desde que yo me separé, me divorcié, eh, hasta que en serio como que comencé a buscar a Dios y demás, pasaron casi 5 años y sé que hay personas que tal vez pasan menos, pasan más, pero esa fue mi historia. Entonces, de verdad que muchas veces Dios, aunque nosotros no lo invitemos, Él está ahí a la par de nosotras y, y Él no nos suelta. De verdad que una hija amada también pasa procesos y Él nos va sosteniendo ahí de la mano.
nosotras también de verdad podemos sentirnos cansadas en medio de todos estos procesos, pero ya uno no interpreta tal vez ese proceso como un rechazo de Dios, sino que en serio uno aprende a verlo como que Dios nos está formando, nos está preparando. O sea, si yo, ¿verdad? En ese momento, y mi mamá me lo decía, esto está pasando para algo mejor, y yo le decía, pero es que mami, yo no veo, o sea, yo no veo que puede estar mejor. Incluso en ese momento, bueno, yo vivía en otro país y era incluso más difícil. El hecho yo que tenía que verme solita, que no estaba sola, ¿verdad? Pero a Dios nada se le escapaba. O sea, en este momento, ya que pasaron muchos años, yo digo, Dios de verdad que me tuvo que haber pasado por ese momento que la verdad me sacudió muchísimo para yo ver que Él sí tenía un propósito en mi vida. Porque yo creo que si todo hubiera sido perfecto y divino, en este momento quizá no estaría acá dando palabra. eh, y muchas veces Él de verdad que hace lo que nosotras no entendemos. Porque digamos, cuando ya uno entiende que cuando uno es una hija amada, es de verdad nada más confiar en el proceso que Dios la está llevando y saber que uno no está a la deriva. Hay temporadas confusas, sí, para todas, pero pueden haber cosas que incluso, como les decía, yo no hubiera escogido ese proceso, de verdad, ese proceso yo no lo entendí. Habían puertas que se cerraron, bueno, yo en serio, una de las puertas que se cerró y que yo decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando eso? Era que yo estaba pidiendo, yo vivía en Estados, entonces yo estaba pidiendo la residencia y todo esto. Cuando me empecé a dar cuenta, una de las cosas que a mí más me dolió, incluso no fue el haberme divorciado, sino el saber que todos los papeles que yo había metido, como que había faltado algo, ¿verdad? Una firma, algo, que cuando eso llegó a la casa de mi ex esposo, yo no me di cuenta y en ese momento fue una patada. O sea, eso creo que me dolió más que el haberme divorciado. Porque para mí fue una puerta que se me cerró y que yo decía, o sea, esto es lo que yo quiero. Yo quería estar en Estados, tener mis papeles, tener todo, incluso fue cosas que yo hablé con él. Bueno, no importa, deme, vamos, no ocupo el divorcio todavía. Deme un chancecito, nada más yo voy a sacar los papeles y ya después hacemos todo lo demás. Pero en ese momento, cuando se me cerró esa puerta, yo decía, Dios, la verdad yo sí me enojé. Yo me enojé con Dios y después de ahí pasó más cosas terribles en mi vida, pero en ese momento fue para mí como si Dios me soltó y me dejó, ¿verdad? Por allá y en este momento sé que eso era uno de los propósitos que él tenía para mí. El hecho yo de venirme a mi país y de verdad también tener más apoyo. eh, Él tenía todo contemplado, incluso la vida que yo en este momento estoy viviendo, el hecho de que también pude terminar mis estudios, incluso ahorita sigo estudiando. Y, y pues fueron cosas que yo no lo veía. Y de verdad yo me enojé tanto con Dios y después le pedí, o sea, perdón muchísimas veces porque para mí fue muy duro. O sea, era lo que yo quizá más quería en ese momento, pero yo no veía el panorama completo, como Dios de verdad lo ve. Y eso no significa que Dios cause todo lo malo, pero hay cosas que sí pasan por decisiones humanas, ¿verdad? Como lo que yo hice. Y hay momentos que Él usa lo que parecía perdido para formar algo en nosotras. Y de verdad que yo les cuento mi testimonio porque para mí eso fue lo que pasó.
Y quiero leerles este capítulo que tengo por acá. Este es Romanos 8:28. Dice que sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y este versículo, bueno, acá tengo, no todo lo que vivimos es bueno, pero Dios puede obrar para bien aún en medio de todo. Y este capítulo, este versículo, perdón, no dice que todo lo que pasa es bueno, sino que dice que Dios puede obrar para bien en medio de todo. Y una hija necesita recordar eso. Y yo les recuerdo a ustedes hoy que hay momentos en los que, ¿verdad? Lo único que nosotros vemos es esa partecita, eso es como una película y vemos nada más esa partecita que nosotros estamos viviendo, vemos la herida, vemos la espera, vemos la pérdida, la frustración, incluso las preguntas, pero de verdad que ya Dios tiene el panorama completo, tiene la historia completa, pero nosotros nada más vemos esa pequeña escena. Quiero complementar que Dios ve el propósito eh, cuando nosotros nada más vemos lo que falta. Dios ve lo que está formando y nosotros vemos nada más que nos estamos retrasando, porque es el tiempo de nosotras, ¿verdad? Dios ve la preparación que Él está haciendo en nosotras y nosotros nada más vemos la puerta cerrada. Y Dios en cada momento ve esa protección. Él nos está cubriendo, Él nos va llevando por ese camino que de verdad, si no pasa eso, porque es la decisión de nosotras, la verdad, si no pasa eso, pues no sabría en dónde podríamos estar. Pero a veces lo vemos como un castigo, pero de verdad Dios lo ve como el propósito que tiene para cada una de nosotros. Y eso, como yo les digo, no es para minimizar el dolor de ninguna. Y yo sé que todos los procesos que ustedes pasan son difíciles, de verdad. Como yo les comentaba, el mío fue un proceso muy doloroso, el cual, o sea, sí me duró casi 5 años en yo ir viendo, digamos, como la mano de Dios en todo esto. Pero esto es para recordarles a ustedes que el dolor no tiene la última palabra cuando nuestra vida está en manos de Dios. A mí me gusta mucho una historia que es de de una mujer que habla en la Biblia y voy a irles contando un poquito más. Incluso, no les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Con puntos y comas, pero si ustedes quieren leer esta historia, está en Segunda de Reyes 4. Y esta historia básicamente es que representa a una mujer que aunque no lo dice todo, ¿verdad? Dios sí ve lo que hay en su vida. Incluso no nos da su nombre, la Biblia en ningún lado dice su nombre, pero sí nos cuenta que era una mujer de Sunem y discúlpenme que ya no veo. Ay, mi lentes. Entonces nos dice que era una mujer de Sunem y eso ya me parece bastante especial porque hay veces que hay mujeres, no nada más en la Biblia, ¿verdad? Sino en la vida cotidiana, que no son tan reconocidas por las personas, pero de verdad que Dios ve el corazón de ellas y son profundamente vistas por Dios. Y es que ella ve pasar a un profeta, el nombre de ese profeta es Eliseo, y ella decide hacerle espacio en su casa. Ella le abre un cuarto, le pone su cama, una mesa, una silla, una lámpara, y es que ella no hace algo superficial, sino que ella prepara un lugar, o sea, un ambiente. Y eso también nos habla a nosotros, porque hay áreas que nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero muchas veces no le hacemos el espacio que Dios necesita.
A veces, ¿verdad? Nosotras queremos dirección, queremos que Dios nos, casi que nos haga una flechita así como, vea, es por acá, pero nosotras incluso no apartamos el tiempo para escuchar a Dios. ¿Cuántas veces incluso hemos pedido por sanidad, pero muchas veces no le abrimos el corazón a Dios? Y nosotras, si queremos vivir como hijas, tenemos que saber algo. Tenemos que relacionarnos con Dios. Y no es ir a iglesia los domingos, sino que es que nosotros ocupamos una relación con Dios. Así como usted tiene una relación con cualquier persona, si usted se deja de ver, hay, ¿verdad? Hay amigas que incluso uno las deja de ver un montón de tiempo y usted las ve y es como si no hubiera pasado el tiempo. Pero de verdad que si usted quiere una relación cerca con esa amiga, usted tiene que involucrarse más en la vida. Y esto mismo pasa con Dios. Usted puede hacer espacios en la mañana, en la tarde, en la noche. Y de verdad que esta mujer, ella en serio le hace un espacio, ¿verdad? Para la presencia de Dios. Y luego Eliseo le pregunta qué puede hacer por ella. Eliseo era el profeta, ¿verdad? Entonces, ella le responde, básicamente, no, yo estoy bien, como diciendo, yo no ocupo nada. Pero ese estoy bien, nosotras que somos mujeres y que muchas veces, ¿verdad? Incluso el esposo le pregunta, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. Y está enojada. Entonces, ella básicamente le responde lo mismo, yo estoy bien, no necesito nada. eh, de a veces incluso uno no entra en esas áreas del corazón donde hay esas heridas porque ya usted dice, si yo incluso, no sé, la palabra es como, si yo pienso en esto y después no pasa, ¿verdad? A veces nos puede doler más. Pero Dios ve más allá de nuestras respuestas de yo estoy bien. Él sabe cuando estamos bien en realidad o cuando es una forma de no tocar un área sensible de nuestro corazón. Él de verdad sabe cuando dejamos de pedir, no porque ya no duela, sino porque nos cansamos de esperar. Él sabe de verdad cuando nosotros hemos enterrado deseos para no volver a ilusionarnos. Y esta tsunamita, la historia de ella es que ella no tenía hijos y ese era como un deseo que ella tenía en su corazón. Era muy personal, pero en ese momento, o sea, en la historia de esta chica, el tener hijos se relacionaba mucho con el futuro, la herencia de esa persona, la protección que podría tener, ¿verdad? Y era, como decimos nosotros, un big deal. Entonces ella no estaba pidiendo porque tal vez ella se cansó de esperar, ¿verdad? Pero Dios sí sabía que era un anhelo del corazón que ella tenía. Y de verdad me parece hermoso porque Dios no solamente responde lo que nosotras decimos, sino que también atiende a lo que tenemos más en el fondo de nuestro corazón, lo que ya de verdad no nos atrevemos a pedir. Y en ese momento, Eliseo, Dios le habla a través de Eliseo y le dice que va a tener un hijo. Y ella no responde emocionada, porque ella le dice algo así como, o sea, ¿verdad? En palabras de nosotros, me estás jodiendo. Y no sonaba a una mujer que ya había protegido, o sea, sonaba más bien a esa mujer que ya había perdido como la ilusión, la esperanza, porque cuando algo nos ha dolido mucho, nosotros muchas veces no esperamos nada de eso. No porque nosotras no queramos, sino porque volver a esperar también nos hace como sentirnos vulnerables. Pero de verdad que Dios toca esas áreas
no para burlarse de nosotras, sino para sanarlas. Y aquí es donde el tema de la hija amada se vuelve tan real, porque muchas veces nosotras pensamos que ser hijas amadas de Dios es porque Él solo va a tratar, digamos, con las áreas que nosotras pues somos buenas, que tal vez tenemos como buenas aptitudes, también en cuestión espiritual y demás, pero de verdad que Dios también entra en esas habitaciones que nosotros simplemente le hemos cerrado la puerta. A veces, ¿cuántas veces no hemos cerrado eh, de partes de nuestro corazón? Y es que es para que quizá no nos evitemos, ¿verdad? De ese sentirnos vulnerables y si no pasa y si nos quedamos esperando. Y después, bueno, esta historia continúa. En ese momento el hijo nace, después el hijo muere y qué fuerte, ¿verdad? Ella ahí busca al profeta y más adelante también Dios la cuida durante un tiempo que ella pasó hambre y Dios le muestra cómo salir de la tierra. Es decir, Dios no solo la bendijo en ese momento, sino que la sostuvo durante todo ese camino. Y eso me encanta porque de verdad muchas veces queremos tal vez una respuesta puntual de Dios, pero Dios quiere mostrarnos en medio de todo esto que Él no es un Dios momentáneo. Él no nada más está en ese momento. Dios en realidad no solamente aparece para darnos algo y luego soltarnos, sino que es que el Padre nos acompaña en todo el proceso. Dios nos sostiene de verdad cuando recibimos una promesa. Dios nos sostiene cuando esa promesa incluso parece tambalear. También nos sostiene cuando tenés que obedecer sin entender. Y eso qué difícil, ¿verdad? Ahí también Dios nos sostiene cuando tenemos que esperar. Nos sostiene cuando tenemos que volver y recuperar lo que parecía perdido. Y eso es el amor de Dios, Dios como Padre. Entonces, cuando hoy hablamos de somos hijas amadas, no estamos hablando nada más de una frase bonita para repetir, sino que estamos hablando de una identidad. Como lo decíamos en nuestra reunión, tenemos una identidad en Dios. Y esto básicamente es que cambia la forma de que nosotras interpretamos la vida. Yo ya no miro las señales como un abandono. De verdad que yo lo miro sabiendo que Dios está conmigo, incluso cuando yo no lo entiendo. Yo ya no vivo de tratando de ganarme el amor de Dios, sino que yo ya sé que Dios es el que va abriendo caminos y yo no tengo que entender nada. Ahí también nos vamos acercando sabiendo que Jesús va abriendo caminos, no necesitamos aparentar que estamos bien y puedo venir delante de Dios con verdad. O sea, si nosotros estamos tristes, si nosotras queremos incluso llorar, hay momentos que nos frustran y no tenemos que cargar con estas cosas solas. Ahí tenemos que aprender a depender de Dios, porque ser formada por lo que el Padre dice de mí, y tal vez hoy la pregunta no es solamente, yo creo que Dios me ama. La pregunta es, para ver si la tengo por acá, no sé. La pregunta es, ¿en qué área todavía yo vivo como si no fuera amada? Y de verdad que yo puedo decir que soy hija de Dios, ¿verdad? Pero quizás seguir controlando todo por miedo. Puedo decir que confío en Dios, pero seguir preparándome para alguien que quizás nos rechaza o para alguna situación. Yo no digo que sea nada más una persona. Tal vez estamos en un trabajo que no somos aptas para eso. Y en cualquier otra situación, a veces.
podemos decir que Dios es mi padre, pero nosotras seguir sintiendo que tengo que demostrar algo para ser digna de ese amor que Dios tiene. Y hoy el Espíritu Santo quiere que nos llevemos a una identidad que de verdad podamos, pues, como saber llevarla, saber vivirla. Y eso quiere sanar esa parte que simplemente se ha acostumbrado a sobrevivir. Es esa parte de nosotras que ya no espera nada. Esa parte que decimos estoy bien, pero en realidad estoy cansada y quiero dejar todo tirado. Dios en serio sabe cuando estamos así. Esa parte que tal vez aprendió a ser fuerte porque no sabía cómo ser cuidada. Y es que de verdad Dios nos recuerda, yo las hice, yo las sostengo, yo las cuido todos los días y yo te libro. Y Él nos hizo, Él sabe cómo tratarnos. O sea, Él sabe que nosotras, aunque pensemos que estamos solas, no estamos solas. Él está ahí, Él nos cuida. No tenemos que vivir gobernadas por miedo, por temor. Él nos ha llamado hijas y entonces esa identidad de nosotras no depende de lo que pasó, porque ya lo que pasó, pasó, como dice la canción. Y ahí es que si no, o sea, todo depende de Dios y tenemos que saber descansar en esa verdad. Y ser hijas amadas no significa que tenemos que tener todo resuelto ni entenderlo todo. Significa que sabemos quién nos sostiene en todo este camino. Y ya estoy terminando y la verdad es que yo quería compartirles también que durante todo este proceso, cuando yo me enojo con Dios y todo esto, yo dije, yo no ocupo a nadie. Yo de verdad, o sea, incluso yo me fui a vivir sola, em, empecé a trabajar como en 4 trabajos diferentes para poder cubrir con todas mis necesidades y más, ¿verdad? Poder vivir una vida bien. Y cuando ha pasado todo esto, incluso, bueno, yo ya me vengo para Costa Rica y demás, yo empiezo a buscar un poco más de Dios. Y la verdad es que Dios sí me dio una palabra a través de una profeta y me dijo, o sea, que Él siempre estuvo ahí. Y aunque yo creo que aunque Él no me lo hubiera dicho así tan verbalmente, ¿verdad? Yo después, tiempo después, yo sí supe que Él, o sea, me apartó de tantas cosas, incluso yo viví cosas muy duras, muy complicadas. Y yo digo, ¿cómo salí de esto? ¿O cómo nunca me pasó nada? ¿Verdad? Porque no es que simplemente Tiffany estaba del trabajo a la casa, o sea, también yo fui terrible y de verdad que Dios me sacó de, o sea, como yo lo veo, es un mundo de muerte, porque así dice en la Biblia, pues en la carne uno vive un mundo de muerte. Y Dios me sacó de ese mundo. O sea, el hecho de que yo después haya buscado de Él y saber que yo tenía un propósito y de verdad que yo, pues mi historia nunca la escondo ni nada porque yo sé que a alguien le puede funcionar y de verdad que es un testimonio que pues es mi vida y a mí la verdad me encanta comentarlo porque puede que yo pueda ayudar a alguien, puede que alguna de ustedes incluso se sienta identificada con esta historia. Y lo único que les quiero decir es que en el momento que usted esté, en ese camino que usted esté atravesando y aunque usted sienta que usted tiene el agua de verdad hasta acá, Dios está ahí y le está dando fuerzas para que usted todos los días pueda seguir. De verdad, Dios nos va abriendo incluso el entendimiento y lo único que nosotras tenemos que hacer, y cosa que incluso me hubiera yo ahorrado muchísimo, es abrirle
un espacio en medio de esos momentos. Así que si ustedes en este momento están pasando por algo así, de verdad no duden en ser como la mujer tsunamita y abrirle un espacio y abrirle esa parte del corazón que de verdad quizá ha sido eh, pues herida, ha tenido un trauma o lo que ustedes hayan pasado. Así que igual las invito a que puedan leer este versículo que es Segunda de Reyes 4. Es una historia muy bonita y muchas se pueden identificar. Así que chicas, esta era la historia de ayer, la reunión y la segunda sesión de este mes. Así que bueno, espero que les haya gustado. Un gran abrazo para todas. De verdad que hoy nada más déjenme orar por ustedes por último y ya con esto terminamos. Señor Padre, hoy venimos delante de ti con toda sinceridad. Nosotros reconocemos que muchas veces hemos dicho que somos hijas, pero hemos vivido desde el miedo, desde el temor, desde el control, desde la autosuficiencia o desde heridas que todavía no hemos sanado. Señor, hoy te entregamos estas áreas para que solo tú las gobiernes, estas áreas donde aún nos cuesta confiar, esas partes donde hemos dicho que todo está bien y tal vez muy dentro de nosotros, aunque no lo queramos reconocer, hay dolor. Señor, hay lugares donde de verdad hemos dejado de esperar porque tal vez nos ha dado miedo volver a ilusionarnos. Así que hoy te pedimos que nos enseñes a vivir como hijas amadas, que tu amor no sea nada más una frase que repetimos, sino la verdad que nos transforme, esa manera de vernos, de orar, de esperar, de obedecer y de atravesar por estos procesos. Señor, gracias porque tú nos has hecho, tú nos sostienes en cada momento, tú nos cuidas y tú nos libras. Así que hoy ayúdanos a soltar este temor y a recibir más del espíritu de adopción que nos has dado. Señor, déjanos vivir como tus hijas y no como huérfanas. Señor, queremos que nos enseñes y queremos aprender también a acercarnos más a ti como Padre. Y Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que chicas, un gran abrazo y las veo el próximo miércoles, si Dios lo permite, que cae 24 a las 7 p.m. igual por Zoom. Un abracito, chicas, que estén muy bien.